Good morning, teachers. My name is Axel Palacios Juarez. My mother is Karina Juarez Ramirez. Today I had to come the present the project that's the impact on industrialization on living things. Today we are going to talk about the anatomy about a cell, a factory, the countries with free industrial production. El día de hoy en mi exposición yo les voy a hablar sobre el cambio de los seres vivos con la industrialización, cuáles fueron las ventajas, cómo funciona la célula y una fábrica, países con mayor actividad industrial, nivel que tenemos en México de industrialización, qué ciudad tiene mayor contaminación ambiental. ¿Qué impacto ha tenido la industrialización en los seres vivos, Axel? Nuestros ancestros vivían en el campo y trabajaban en él. Con el paso del tiempo todo se fue industrializando, obligando a la población del campo a mudarse a las grandes ciudades. Pero esto ha provocado grandes enfermedades y mucha contaminación ambiental. ¿Pero qué ha afectado en gran parte a los seres vivos? ¿De qué manera crees tú que esté afectando a los seres vivos la industrialización? La industrialización nos afecta de muchas maneras, pero una de las más graves es en las enfermedades. Por ejemplo, hay niños que nacen con autismo, hay niños que nacen mal y hay gente que se va quedando ciega con el paso del tiempo por la contaminación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la industrialización en los seres vivos? Ventajas de la industrialización. Las ventajas de la industrialización fue que hubo más oportunidad laboral, mejoró la economía de todo el mundo. La gente ya tiene un salario fijo. Esto ha generado que el cambio del campo a la ciudad haya tenido algún impacto bueno para los trabajadores. Sí, el cambio del campo a la ciudad, pues los trabajadores que antes trabajaban en el campo llegaron a trabajar en empresas o en industrias textiles o también para recolectar fruta de algunas empresas, etc. Pero también ha tenido algunas desventajas. ¿Qué desventajas ha tenido en esto, Axel? Ha tenido muchas desventajas, pero pues las más notables han sido dos, que es la sobrepoblación y la contaminación ambiental. La sobrepoblación la podemos ver, por ejemplo, en las grandes ciudades como China o incluso en la Ciudad de México. En estas dos ciudades hay muchísima población, gracias a que pues, está muy industrializado estas dos ciudades. Bueno, también la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es uno de los problemas que actualmente nuestro mundo está enfrentando, gracias a pues, las grandes industrias que contaminan mucho, gracias a sus desechos industriales. Por ejemplo, las industrias contaminan tanto aire como agua y como suelo. Por ejemplo, por eso prohibieron las bolsas de plástico en las tiendas o en los centros departamentales. ¿Por qué es importante la mano de obra en una fábrica o en una empresa para que pueda funcionar bien? Pues es como si lo comparáramos con una célula. El núcleo, que en este caso sería todo el sistema de la oficina, por ejemplo, los contadores, el director de la empresa, los físicos, las secretarias, etc. Ellos ayudan a que la empresa funcione. Sin ellos no funcionaría nada. La mitocondria es la que le da energía a la célula. En este caso lo podríamos comparar con una planta de luz. Sin la planta de luz pues no habría energía eléctrica para las ciudades. Los ribosomas lo podríamos comparar con una cadena de empaque. Con esto el empaque deja de ser materia para convertirse en producto. El aparato de Golgi se ocupa de almacenar toda la materia genética de una célula. Es lo que pasa con el empaque. El empaque, sin el empaque no podrías tener producto. ¿Cuántas personas crees tú que trabajen en una empresa para poderla hacer trabajar al 100%? Pues trabajan más de 100 personas, por ejemplo. Si una secretaria se trata de hacer las
no sé, las finanzas de la empresa y otra se encarga de ver qué le falta a la empresa. Sin una no puede trabajar la otra. O por ejemplo también si un empaquetador no estuviera, la empresa deja de repartir productos porque ya no hay empaquetador. Por eso es necesario que ambos estén de común acuerdo para poder llevar bien una empresa. ¿Tú qué crees que sea importante para tener bien un trabajador en una empresa? ¿Qué crees que sea importante tenerlos para que estén ellos contentos? Pues tener un salario que sea justo y que trabajen las horas pues necesarias, que no los sobreexploten. ¿Y qué otra ventaja crees que tenga la empresa a cuando los trabajadores estén al 100% con ellos? ¿Qué ventaja puede tener una empresa? Pues tiene mucho más productividad la empresa. Por ejemplo, tiene más tiene más productos empaquetados, tiene más productos, tiene más... Sí, te da más ganas de trabajar, ¿no? Entonces, si un almacenista es tan importante como una persona de una oficina, ¿me estás queriendo decir eso? Sí, todo es importante. Hasta la persona que abre la puerta, porque cuida lo que entra y lo que sale, como me estás poniendo en tus Sí. diapositivas. Porque sí, pues si en ellos podría entrar cualquier fulano y pues eso no está bien. Sin ellos, pues no funcionaría la empresa. Ok, es importante, Axel, que comentes aquí con los profesores por qué tú crees o cuál crees que sea la industria más importante aquí a nivel nacional, aquí en México. ¿Cuál es la empresa un poquito más importante que tú veas que vende mucho? Pues yo creo que la empresa más importante en México es la de Pemex, ya que es una de las industrias que más trabaja para México. Ok, ¿cuáles son los países más industrializados a nivel mundial, sabes? Los países más industrializados son Japón, de ahí le sigue Italia, Reino Unido y Francia. Estos países son muy industrializados porque tienen muchos productos técnicos. También, desafortunadamente también hay países que casi no tienen economía e industrias. Por ejemplo, en el continente africano hay muchos países. Por eso el continente africano no tiene tanta economía como otros países, como por ejemplo estos. Porque no tiene tantos recursos y aparte hay mucha escasez de recursos y casi no hay industrias. ¿Y qué crees que genere, aparte de esto, el clima? ¿Tendrá algo que ver con el clima que manejan aquí, con el clima que manejan en Japón? Claro, porque pues si en Japón hace mucho frío, pues ya están acostumbrados a hacer cosas, no sé, como textiles, automotrices y no tanto de agricultura y ganadería. Mientras tanto, en el continente africano hay muchas sequías y muchas cosas que pues no les dan tanta oportunidad de hacer industrias. ¿Por qué crees que es importante para este continente hacer algo diferente para poder tener una industrialización estable? ¿Por qué crees que es importante para ellos? Pues porque si ellos estuvieran adaptados a su forma de, por ejemplo, a las sequías, y pues crearían industrias que estuvieran adaptadas a los calores extremos. Con esto mejorarían su economía y sus oportunidades laborales de todas las personas de ahí. ¿Sabes cuáles son a nivel mundial? A nivel mundial, México, ¿cómo está considerado en la industrialización? Sí, México está como un país medio, ni tan alto ni tan bajo. Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en las industrias textiles, en industrias farmacéuticas, en las industrias energéticas, en las industrias automotrices, pero, o sea, esta gente no tiene tanta oportunidad como estas empresas, porque las empresas ya son muy millonarias y hace que sus trabajadores tengan un salario pues fijo y ellos no tienen salario fijo. Bueno, algunos de ellos no tienen salario fijo. Entonces ejemplo, todas las sociedades están en un conjunto para poder, o sea, esto es importante tanto como para ellas que bordan, tanto como para ellas que cosen o ellos que también están en la ciudad.
Sí, ella podrá trabajar en Walmart, en Nike, o él podría trabajar en Mercedes-Benz, y así. Todas estas empresas han generado mucha mano de obra a nivel nacional o internacional. A nivel internacional, ¿Por qué crees tú que ha sido a nivel internacional de estas empresas? porque tienen muchas industrias en todos los países. Ok. ¿Tú crees que es importante, qué importancia tiene, por ejemplo, la rama automotriz en México? ¿Qué empresas son más importantes en México? Pues en México hay muchas industrias automotrices, por ejemplo, Mercedes-Benz, Ford, Nissan, etcétera. ¿Y cuáles son las más importantes en México, sabes? Este, sí, las industrias más importantes en México es la industria automotriz, como ya les dije anteriormente, las empresas de aquí trabajan mucho. Las industrias petroleras, que está Pemex y todo eso, eso es la que le da más economía a México. Las industrias de construcción. México tiene muchos arquitectos y gente que pues construye muchas cosas. Y la industria textil, porque México tiene esos suficientes recursos para hacer ropa. ¿Qué industrias apoyan al medio ambiente en cuanto al cambio climático? ¿Qué pasa con esto que estamos viendo aquí que está muy contaminado y hay algunas empresas que están comprometidas con el medio ambiente? Sí, hay empresas que pues reutilizan las botellas de PET, que tienen sus, bueno, pues, para elaborar sus productos reutilizan todo y no los hacen desde cero para crear más desechos. ¿Esto tendrá algún beneficio para la sociedad? Sí, la sociedad vivimos en un planeta que pues ya está muy contaminado gracias a las grandes industrias. Si todas las empresas se unieran para hacer más, bueno, para reducir su contaminación industrial, la contaminación reduciría mucho. ¿Sabes cuáles son las 5 ciudades con mayor contaminación ambiental? Sí, en México las ciudades con mayor contaminación ambiental es Monterrey, Toluca, Salamanca, León y Irapuato. ¿Por qué se da esto? Pues debido a que todas estas ciudades son las que más industrias tienen. Entonces por cada fábrica contamina el aire, el agua y el suelo. Estás tratando de decir que entonces no tienen casi forestación. Estas empresas casi no tienen jardines, parques. No, todas estas empresas solo se trata de pues producir. Entre más produzcan, más contaminación ambiental. ¿Qué crees que sea necesario hacer, que hagan estas ciudades para poder hacer el cambio que necesitan? Pues tienen que, bueno, no tanto así como reutilizar, pero pues la gente de ahí puede reutilizar las botellas de PET, pueden reutilizar el agua, etcétera. ¿Cuáles propuestas existen para poder tener menos contaminación en estos países, en todo el mundo? Ok. Todas las acciones que podemos hacer para reducir la contaminación en todo el mundo es pues usar la regla de las 3 R's, ¿no? Reducir, reciclar y reutilizar. También podemos ahorrar agua, hay empresas que ya se dedican a que les dones PETs o latas. Pues esas empresas pueden reducir mucho la contaminación ambiental. ¿Qué hay de cierto que hay productos ecológicos donde se pueden utilizar las bolsas pero son ecológicas? ¿Y estas qué beneficio nos dan? Pues hay unas que sí son ciertas y otras que solo lo ocupan como marketing. Por ejemplo, si hay las bolsas de papel se reincorporan al ecosistema como en un año. O también hay popotes que están hechos con semillas de aguacate. O sea, sí hay muchas cosas verídicas, pero hay otros que solo lo ocupan como marketing y pues nos siguen contaminando igual.
¿Qué otra cosa crees que sea importante para poder acabar con toda esta contaminación que tenemos? Los depósitos, ¿dónde deberían de ser? ¿Tendrían que tener las industrias algún depósito en especial para los residuos tóxicos, residuos grasos, residuos de todo? Sí, las industrias deberían de darles el mantenimiento correcto a todos los desechos que ellas provocan. Por ejemplo, si provocan desechos tóxicos, ellas los tienen que ver qué hacen con ellos, no aventarlos al mar. Ok, eso es muy importante que todos lo sepan, ya que desafortunadamente nos hemos dado cuenta ahora que hemos visto en la televisión que pues el mar se encuentra muy contaminado, que las tortugas salen con popotes en la nariz, en los ojos, y esto ha venido haciendo una decadencia entre toda la gente, porque cuando van de vacaciones lo que hacen es dejar todo el mar contaminado. ¿Por qué crees que sea esto? ¿Por la cultura o por qué crees? Pues es el descuido de la gente, porque pues, o sea, no es como que un niño chiquito entienda de que no puede tirar cosas al mar. Pero pues, si la gente no tiene esta responsabilidad, esta disciplina con su mundo, pues nunca vamos a mejorar como sociedad y nunca vamos a poder mejorar el medio ambiente. ¿Tú crees que sea cultura o educación? Es educación. Educación. Aparte, ¿tú crees que nosotros en los estados, qué es importante para ellos para poder acabar con esta contaminación? Porque yo he visto que no hay cestos de basura. No. Por ejemplo, el gobierno puede poner cestos de basura en todas las alcaldías de los estados pues en todos los estados de México, y pues ahí depositar la basura en vez de tirarla en la calle, porque cuando alguien tira basura en la calle empieza a contaminar mucho el anzuelo y el aire. ¿Qué crees que sea importante para nosotros los que vivimos en la ciudad y en todo el mundo, que sea importante nosotros como personas, qué empezar a hacer? Podemos empezar a hacer acciones, por ejemplo, recoger basura de la calle, o empezar a utilizar, reducir el uso de las bolsas de plástico, etcétera. Ok, pues es todo. Gracias. Gracias por su atención, espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Tenemos que haber investigado mejor ampliamente de otros temas, pero tratamos de abarcar un poco más de lo que habían puesto en el proyecto. Investigamos a grandes rasgos todo lo que nos afecta, que claro, si abordamos un solo tema, nos damos cuenta que hay mucho que investigar, mucho que actuar, pero estamos tratando de abarcar gran parte de lo que nos pidieron para poder hacer la presentación tal como lo piden. En una evaluación para nosotros pues no, a lo mejor no es la óptima, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder cumplir con nuestro proyecto, y pues muchas gracias y quedamos a la espera de la calificación. Muchas gracias. Gracias.